pierda tiempo, lo que íbamos a ver hoy, pasa que justo antes estamos subidos los 3 pagos. Bueno, vamos por ende, pero acá vamos a aplicar 10 minutos, 20 minutos, una cosa y nos vamos porque no hay nadie en el aula. Y ustedes tienen el parcial, no tiene sentido, pero por lo menos voy a explicarles cómo leer el material que no podemos dar para el práctico, que está dentro del marco. Entonces, para que el material está, pero para que lo puedan leer solos. ¿Ah? No damos la clase. ¿Asistencia, profe? No, que tienen que decir. ¿Qué asistencia le vamos a tomar? Bueno. Ahí está. Gracias, Martito. Lo que viene en el ustedes han subido 3 pagos. Uno es el que vimos al principio, el tema de las convenciones y esas cosas. El 2 es lo que vimos, calificación, y esto que lo que explicamos en palabras. Y el 3 es el que no vimos nada, y este les quiero explicar cómo leerlo. Esto, todo lo que sigue ahora, esto está en el Classroom. Usted lo abre y lo tiene. No, sí, ya lo vi. Bueno. ¿Lo vio? Sí. Porque lo subí mal, lo subí como tarea y ahora lo subí como más. Sí. Ahora está bien subido. Esto, todo lo que viene acá, es la cuestión de la violencia económica. Y hay toda una introducción del dinero, del poder que tiene el dinero, de cómo el dinero marca espacios. Y después de eso, el manejo del dinero y la autonomía, todo esto, que es como una presentación. Y después viene la ley 26, nada más que volver a recordarla, ya la vimos, y la parte específicamente de violencia económica. ¿Cómo puede aparecer la violencia económica en los casos del derecho patrimonial? Esas son estrategias que generan cónyuge para violentar económicamente al otro. Ustedes saben que no pagar alimentos, esconder bienes, decir que no tengo cuenta, o sea, son todas formas de violencia económica. Las ponemos acá porque acá estamos trabajando con ese tema. Y en definitiva lo que viene es cuándo aplicar la perspectiva de género frente a hechos de violencia económica. ¿Cómo se tipifica? Digo, para que lo puedan leer ustedes solos al pavo. ¿Me explico? Es eso. ¿Dónde hay violencia económica o dónde aplicamos la perspectiva de género en todo tipo de procesos? Y aparecen varios procesos y empiezan a aparecer varios fallos, que ustedes no tienen que ver fallos. Los fallos para que ustedes vean en concreto los conceptos que les decimos, porque si no, es lo que cuesta bajar a Por supuesto que no cualquier mujer va a ser, no porque haya una mujer en ese expediente vamos a tener perspectiva de género. Necesito una situación de desequilibrio. Necesito que esa mujer esté en una situación de desventaja absoluta respecto a su marido, lo que hablábamos ayer. Que la mujer sabe que el marido tiene acciones acá, que tiene cosas, pero no tiene ni idea más nada. El marido viaja, hace negocios, vive en espectacular, pero cuando se van a divorciar ella, cuando la abogada le dice, bueno, dígame qué bienes tienen ustedes. La casa, un departamento, Como decía Jessica, sí. cobramos unos alquileres, pero ¿no? Sí. Bueno, eso sería una situación de desequilibrio. Todo lo que viene después es, la perspectiva de género no implica sustituir periodos erróneos. Después acá está la lista de algunas de las normas con perspectiva de género, eso sí lo tienen que saber. Y después vienen unos supuestos de fallos, como nosotros lo único que vimos hasta acá es calificación. Después hay fallos donde ustedes van a ver cómo la perspectiva de género hace esas reglas que nosotros estudiamos flexibilizan. Al que le interese, y va a tener mucho más para hablar, en el final, esto es para el final, esto es, no le vamos a tomar el fallo, pero en el práctico les pueden pedir perspectiva de género, si hay o no hay, frente a qué situaciones se activa y demás. Y todo lo que vienen son fallos, donde la perspectiva de género frente a la violencia económica se activa en los supuestos de calificación. Y como esas reglas que estudiamos
se relativizan en algunos supuestos. Eso es el segundo power. Con eso terminábamos la clase de hoy. Y el tercer power, que era el que yo iba a empezar a dar hoy, bueno, estaría buenísimo que me aparezca el cursor. Ese es el que más me preocupa porque tiene varios temas que van a entrar en el práctico. ¿Alguien sabe cómo salir sin cursor? Porque no lo estoy viendo. Profe, no le aparece el cursor en la pantalla, nosotros lo vemos. No, acá no me aparece. ¿Usted lo ven? Ahí se lo ve. Es que acá no me aparece el... Bueno, a ver, veamos ahí. Sí. ¿Ves? Pero acá no me... Mira. Se desconectó. Bueno, ahora ya salió la pantalla. Bueno, no importa, Ahí. pero no, acá. Bueno, este es el otro pago. Bueno, y yo no lo puedo, no tengo la vista yo acá. Entonces no puedo. El táctil. Ahí está. No, pero no me modifiques nada de la pantalla, quiero que me aparezca el cursor, ¿ves? No lo tengo. Sí, es que no... Seguro, sí, directamente desconectemos ya. Ahí está. Y es un problema de la porquería esta, claramente, siempre esto genera problemas, porque además esto, como se enchufa en todas las computadoras de todos los profesores, debo tener bichos, debo tener cualquier cosa. Ahí está. Este pago es el que me preocupa, porque acá habla de la responsabilidad, que eso lo van a ver en el práctico. Y acá vemos, así como vimos el activo, ¿se acuerdan que yo les dije que el activo eran los bienes? Bueno, la comunidad de ganancias tiene un pasivo. ¿Cómo se gestiona ese pasivo? Ya estuvimos hablando de un poquito, dijimos que al principio era la responsabilidad separada, y hablamos de una primera excepción que era la responsabilidad solidaria, que estaba en el 461, para las deudas extras que hacen al movimiento del hogar, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está, principio de responsabilidad separada, principio de responsabilidad solidaria. Y aquí aparece, bueno, esto que lo vimos ayer, esto no sé qué. Y aparece la segunda excepción, que esa no la vimos todavía, que a esa no la vimos, que es la responsabilidad concurrente. ¿Cuándo se da la responsabilidad concurrente? Se da cuando el cónyuge no deudor puede ser demandado por los acreedores como la deuda cuando se trata de gastos para conservar y reparar bienes comunes. Son bienes por los que se van a beneficiar los dos. Entonces, la ley admite que yo pueda, obviamente siempre voy a poder ir contra mi deudor, pero admite que lo demande al otro, pero no solidariamente, sino de manera concurrente, que son otros los efectos, y me va a establecer un límite en el patrimonio que yo le puedo tomar al no deudor. Solo los gananciarios, porque es con eso con lo que se va a beneficiar. En cambio, en la solidaridad no hay límite del patrimonio ejecutable. Responde el deudor con todo su patrimonio y el no deudor con todo su patrimonio, porque son gastos imprescindibles para la familia. ¿Se entiende la diferencia? Eso, para que ustedes lo puedan ver solos. Después tenemos la cuestión de la gestión, que no es otra cosa que la administración de esos bienes de los que estábamos hablando. ¿Cómo va a ser la administración? Exactamente igual que la responsabilidad, separada. Cada cónyuge gestiona los bienes de su titularidad. Ese es el principio general. Pero, para disponer, hay restricciones. Nosotros ya vimos una restricción cuando vimos el régimen primario. ¿Cuáles son las restricciones que vimos? Las relacionadas con la vivienda. ¿Se acuerdan?
que no se podían imponer los derechos de la vivienda sin el asentimiento del otro y que no podía ejecutarse la vivienda por deudas. Bueno, ahora vamos a ver en la parte de gestión de lo que vimos de la vivienda es disposiciones generales para todos los regímenes, comunidad o separación. Ahora estamos viendo solo comunidad. Entonces, hay restricciones específicas al poder dispositivo de la comunidad que están establecidas en el 470. ¿Qué cuáles son? Para disponer o gravar bienes. Cualquier bien, no la vivienda familiar. Cualquier bien. Si yo quiero vender un auto, si quiero vender, estamos hablando de cualquier bien ganancial. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer al Power solito. Todos estos bienes, dice el 470. Yo necesito traerlo al marido a que asienta. A que asienta de cómo, como el asentimiento que vimos en la clase pasada. Sobre todo los elementos constitutivos del acto. Todo esto está. Todo esto a usted les digo porque esto puede estar en el práctico. ¿Qué pasa si mi cónyuge no me quiere dar el asentimiento? Puedo solicitar una autorización judicial. Le puedo decir al juez, estoy vendiendo un bien ganancial porque es mío, porque puedo hacer lo que se me dé la gana. El asentimiento es para que el otro tome conocimiento en realidad, o plantee oposiciones. Puede negar, el juez lo va a citar y puede decir, no, no le quiero dar el asentimiento porque esto es un fraude. Está vendiendo un bien que cuesta 14.000 millones, lo está vendiendo para 8. O sea, está en connivencia. El juez atenderá las situaciones de la oposición, las causas de la oposición o no, pero va a terminar dando la autorización. Todo esto es fácil, no hay problema. ¿Qué pasa si el acto se ejecuta sin asentimiento? La respuesta ustedes la tienen arriba, en la parte de disposiciones generales que yo les dije que este asentimiento, les dije, es el que rige para todos. ¿Qué pasa con código? ¿Qué? Es todo código, digo. Todo código, chicos. Esto es todo código. Aunque sea lean el código comentado, para poder ser práctico. No va a ir, el práctico no va a tomar liquidación de partición, pero sí va a tomar bienes, régimen primario, eso es todo lo que venimos viendo. Régimen primario, antes, convenciones, donaciones, régimen primario, calificación, gestión, deudas, responsabilidad, gestión y extinción. Eso les quiero explicar, de extinción les quiero explicar. Fraude entre cónyuges yo se los voy a explicar, que tienen que poder entender. Bueno, ¿se tildó de nuevo la chica esta? ¿Qué me queda para explicarles? Fraude y extinción. Bueno, fraude, dos palabras lo explico. No creo que entre en el práctico porque no solemos dar esos casos, les puedo decir que no lo tomen. Pero el fraude entre cónyuges es un artículo específico que está en el código, que es el 473, sí, que lo que hace es reconocer el derecho a que un cónyuge pueda demandar. Todo esto está en el Power, chicos. Está en el Power. No el fraude entre los acreedores de la acción pauliana que ustedes estudiaron, que tenemos que probar que hubo mala fe, que el objetivo fue descapitalizarse, vaciar. No. Acá lo único que yo tengo que probar una simulación, no es ese fraude. Este fraude está relacionado con la violación de ese derecho de expectativa que es la ganancialidad. Entonces, mi marido, haciendo actos a los que está autorizado a hacer, pero está haciendo cosas para jorobarme, vendiendo, que puede vender, comprando, gestionando lícitamente, no se tiene que tratar de un acto simulado. Lo que está haciendo es vaciar el patrimonio para jorobarme, para privarme de mi derecho a la ganancialidad. Entonces, si ustedes la siguen a la disciplina, les pongo cuál es la finalidad, cuáles son los efectos, cuáles son los requisitos, cuáles son los... Está tiqui, escrito. Y de extinción, me gustaría que ustedes piensen en esto. Nosotros hablamos de una comunidad que nace. ¿Cómo podía nacer la comunidad? ¿Con el matrimonio o con un cambio de régimen? Esa comunidad nace integrada por dos cónyuges y esos dos cónyuges
transitan la comunidad gestionando bienes, adquiriendo deudas, ustedes eso lo estuvieron viendo. Y llega un momento en que esos cónyuges deciden, o la vida, la muerte por ejemplo, decide que esa comunidad se extinga. La comunidad hoy se puede extinguir y el matrimonio seguir vigente. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar del régimen de comunidad de separación de bienes. O sea, puede haber extinción de la comunidad sin la extinción del vínculo. Antes la comunidad se extinguía y se extinguía el vínculo. ¿Me siguen? Pero como ahora tenemos la posibilidad de cambiar de régimen, el vínculo sigue existiendo bajo el régimen de separación. Entonces, cuando ustedes estudian las causales de extinción, van a ver que son la muerte, el divorcio, las causales de extinción de la comunidad, no del vínculo. Entonces ahí van a ver que está la muerte, que está la separación judicial, pero de bienes, pero judicial. Mi marido no acuerda y tengo requisitos, en casos en los que la puedo pedir. El divorcio, por supuesto, la declaración de nulidad del matrimonio respecto del cónyuge de buena fe. ¿Se acuerdan que el cónyuge de buena fe podía hacer que le sean aplicables todas las normas como si el matrimonio hubiese existido? Bueno. Y ahí hay un artículo que se los van a tomar en el práctico, que es el 480. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice, el principio, lo tenés ahí a mano, sí. Léelo al principio. Artículo 480, momento de la extinción. Momento. Pero ese artículo se titula extinción por sentencia. Y estamos diciendo que también puede haber extinción por muerte. Ese artículo, en principio, conforme la norma literalmente, se aplicaría a los supuestos de divorcio, de nulidad de matrimonio, ¿sí? De cambio de régimen. Entonces veamos, ¿qué dice el principio? Dice artículo 480, momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Paramos ahí. Ustedes todavía no vieron el divorcio. Les tenemos que explicar dos palabras. El divorcio es un proceso que se puede iniciar de forma unilateral, entonces yo tengo que correr traslado del pedido de divorcio, esa es la demanda, y se puede iniciar de forma conjunta, cuando los dos presentamos. Entonces, ¿qué es lo que dice esa norma? Si ustedes se presentan el 5 de julio del 2025 a pedir el divorcio los dos, si la sentencia sale en agosto, la comunidad va a estar extinguida con efecto retroactivo el 5 de julio. Es el principio general. Si es de común acuerdo al día de la presentación, el 5 de agosto, y si es unilateral, yo la inicié el 5 de agosto, pero la notifiqué el 19 de agosto, la sentencia va a tener efecto retroactivo ¿a dónde? El 19. Al 19. ¿Y a mí qué me importa el 5, el 19, el 4? Bueno, ¿cómo que a mí qué me importa? La extinción de la ganancia, la fecha de la extinción es absolutamente importante porque con la extinción cesa la ganancialidad. Hasta ahí lo que tuvimos es ganancia. Por más que haya un divorcio que salga hoy, el divorcio, al tener una característica muy particular, sale muy rápido. O sea, tiene que salir muy rápido. Y toda la cuestión de los bienes la tenemos que después litigar. Pero antes, los juicios de divorcio tardaban 3 o 4 años. ¿Qué pasa en esos 3 o 4 años? Con lo que yo sigo adquiriendo, comprando, vendiendo, ¿qué pasa? ¿Es ganancial? ¿No es ganancial? Entonces es muy importante establecer la fecha. Y las preguntas del práctico van a girar en torno a eso. ¿Cuándo? Les van a preguntar. Se extinguió la comunidad en este caso, en este caso, en este caso, en este caso. Entonces ustedes este artículo lo tienen que manejar así. La primera parte que acabamos de leer es facilísima. Esa no nos da ningún inconveniente. Ahora, la excepción, ¿qué dice la segunda parte? Dice, el segundo párrafo. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio
o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Esperen, no se enloquezcan. Todos los divorcios, las nulidades matrimoniales son precedidas de la separación de hecho. Ustedes conocen a alguien que haya dicho, bueno, están durmiendo juntos en armonía, mañana vamos al juzgado a presentar el divorcio. Dale, salen así de la cama. No, nadie. O sea, siempre hay una separación de hecho. Si esa separación de hecho es corta, es más larga, pero vuelvo a insistir, este artículo, que es nuevito, reconoce que durante la separación de hecho, aun cuando el vínculo está vivo y aun cuando en teoría la comunidad subsiste, no hay comunidad de vida, no hay proyecto común. Entonces se cae el sustento de la ganancialidad, que vos participás y yo participo en lo que adquirimos juntas porque estábamos juntas en esto. Teníamos un proyecto que estábamos llevando adelante. Ahora, si nos separamos de hecho, no tenemos más proyecto común. Entonces, ¿por qué en lo que ella adquiere y en lo que yo adquiera lo vamos a tener que compartir? Entonces, la fecha ahí se va más atrás todavía. En el caso que estábamos tomando, yo inicié la demanda el 5 de agosto, pero yo hice el 25. Nosotros estamos separados, de hecho, desde noviembre del 2017. Desde ahí. O sea, se va a ir hasta noviembre. Presenté la demanda el 5 de agosto del 25, pero la comunidad se va a extinguir en noviembre del 17. ¿Me siguen? Sí. Es lógico esto. Esto era una injusticia. A los bienes que se adquirían durante la separación, de hecho la doctrina les decía gananciales anómalos, porque eran gananciales, porque la comunidad estaba viva, pero no eran gananciales. O sea, qué sé yo, nosotros en la Defensoría recibíamos gente que no sabía el domicilio del cónyuge, porque hacía 36 años que estaban separados. De hecho, él se había ido a Caleta Olivia y ella ahora necesitaba el divorcio porque le estaban por adjudicar una casita en el IPB. Y el abogado del IPB, estamos hablando de código viejo, le dijo: señora, vaya y haga el divorcio. Porque si usted no hace el divorcio, usted figura casada y su marido le va a venir a reclamar la mitad del bien. Miren la locura. Hoy eso no pasaría. Hoy eso no pasaría. Porque esa señora, además que lo inicia el divorcio ahora y le salga la sentencia a fin de año, y va a salir casada, porque la sentencia en el IPB va a salir casada, la extinción de la comunidad va a tener efectos retroactivos a los 36 años para atrás. ¿Me entienden? Sí. Si ustedes lo bajan a los hechos concretos, a lo que estudian, así tiene que hacer el práctico. Este segundo párrafo tiene esa complejidad. Y como no alcanzan las complejidades, tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque tenemos estas dos posibilidades, que esto también lo tienen que poder saber para el práctico. ¿Qué pasa? El artículo lo único que dice es que si hubo separación de hecho, se va para allá. Pero la realidad plantea otra situación. ¿Qué pasa si hacemos un divorcio unilateral? Y yo digo que estábamos separadas de hecho desde noviembre del 2017 y dicen, no estábamos separadas de noviembre del 2017, estamos separadas de enero de este año. No estamos de acuerdo. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace? Saca el divorcio y les dice: señoras, como ustedes no están de acuerdo sobre la fecha, cuando liquiden la comunidad, inicien la liquidación, o sea, el tema de los bienes, ahí van a discutir con prueba y con todo si fue en enero de este año o en noviembre del 17. ¿Se entiende? Sí. Es absolutamente importante fijar la fecha, porque todo lo que entró y todo lo que se debe hasta esa fecha, Claro. ¿es comunitario o no lo es? Es el supuesto más fácil, digamos. Uno dice tal fecha y otro dice no estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que fue en noviembre del 17 y la señora, porque así como se mandó a mudar, ni le calienta lo que yo estoy planteando, no contesta la petición del divorcio, o contesta que está de acuerdo en que los seres no sintientes, ¿cómo les llaman los animalitos, las mascotas? Seres sintientes. Yo hago una propuesta, porque el divorcio, ya lo van a ver, tiene un requisito de admisibilidad que es hacer una propuesta sobre los efectos que pueda tener el divorcio.
Entonces tenemos hijos y animalitos, entonces yo estoy de acuerdo con lo que ella viene y contesta la petición de divorcio y dice estoy de acuerdo con qué vamos a hacer con los chicos, estoy de acuerdo con la cuota alimentaria y no dice nada de la separación de los chicos. Bueno, varias posturas, ahí tienen tres posturas. La mayoritaria es la final, la que está al final. Espera. La mayoritaria es la que está al final, esas son las tres posturas. La mayoritaria dice la misma respuesta que la anterior. La falta de acuerdo o el silencio es lo mismo. No podemos fijar una fecha. No tenemos que ir a un incidente posterior. Estudiarlo así les va a resultar más fácil. Ahora, estos problemas... el divorcio sería como la causa principal y el desacuerdo en base a la fecha de inscripción. Esto es difícil de explicar porque ustedes no vieron divorcio todavía. El divorcio hoy es un divorcio con un trámite sin causas, sin plazos, un divorcio simplísimo. Yo me presento sola, no tengo que ir a buscarlo a mi marido, ni tengo que esperar 3 años. No. Mañana voy a juzgar. Por supuesto que le corren traslado al otro de esa petición. Y el juez, y para pedirlo unilateralmente o bilateralmente, como recaudo de admisibilidad de la acción hay que presentar o una propuesta si es unilateral o un convenio regulador si es bilateral. ¿Qué tiene que tener ese convenio? Y tiene que tener los efectos fundamentalmente, cómo va a ser la vida después del divorcio, digamos. Fundamentalmente respecto de los hijos menores si los hay, la obligación alimentaria, el ejercicio de cuidado, pim. La cuestión de los bienes no necesariamente debe estar incluida. La tengo que presentar a la propuesta. Ahora, si no hay acuerdo en esa propuesta, en el caso que sea unilateral, el juez está obligado a dictar el divorcio. No puede demorar el dictado del divorcio porque no voy a fijar otra audiencia, vamos a ver la causa prueba. No. Todos los desacuerdos se tramitan por incidentes posteriores, incidente de fijación de cuota alimentaria, incidente de liquidación de la comunidad, incidente de fijación de régimen de comunicación de los hijos, o sea, todos hijitos de ese expediente. Pero el divorcio sale. Claro, por eso, pero sería como un proceso aparte del divorcio, sí, pero unido en sí, o sea. Por vía incidental. Claro, por vía incidental. Todo va por vía incidental. El juez del divorcio tiene que dictar la sentencia de divorcio. Porque ¿qué pasaba antes? El que no quería o el que quería ganar tiempo te chicaneaba 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué tal, Pedro? Y el divorcio no salía. Y no salía porque estaba atado a la resolución de todas estas cuestiones. Hoy el divorcio tiene que salir en 2 meses, 3 meses. En el tiempo que tarda el juzgado en fijar una audiencia. Claro, y lo demás no después. tendría sentido que el artículo permita que se pueda divorciar unilateralmente si después el juez traba. No tendría sentido. Exactamente. Estos problemas que generó el segundo par fueron relativamente solucionados por los códigos procesales de distinta manera. Nosotros tenemos un código procesal de familia sancionado hace muy poquito, no entró en vigencia, por eso no lo vamos a dar en clase. Pero no sé qué vamos a hacer con el tema, nosotros estamos obligados a tomar el código nuevo en los exámenes finales. No lo vamos a tomar en este turno, seguramente que a fin de año tampoco, porque no creo que entre, está previsto que entre en vigencia el 1 de agosto, pero lo veo medio verde a todo eso, capaz que me equivoco. Catamarca, ¿qué dice el código procesal que ya es ley? No está vigente, pero ya es ley. El código Catamarca dice, entre los recaudos de admisibilidad del divorcio se debe indicar si existe o no separación de hecho. A mí no me soluciona nada, porque no me dice qué hago si el otro no me contesta o si el otro no está de acuerdo. O sea, el problema lo sigo teniendo. Ese problema lo resolvieron Mendoza, San Juan y Jujuy diciendo, si usted no dice, no contesta o no dice nada, la fecha invocada es cierta. Claro. Chao. Estás obligado a ir, presentarte y decir algo. Podés decir no estoy de acuerdo y entonces lo pateamos, como dijimos, para y creo que no necesito más explicarles esto y nada más. Los dejo ir tranquilos a estudiar y tuvimos una comunidad que nació, que vivió gestionando, administrando, contrayendo deudas. Esa comunidad se extinguió
pero desde que esa extinción, ustedes vieron que no genera ningún efecto respecto de los bienes en el sentido de adjudicarlos o partirlos. Tenemos una instancia posterior a la extinción que se llama liquidación y partición de los bienes. Pero ¿qué pasa desde que a mí me extinguen la comunidad hasta que yo hago la liquidación? La vida sigue, los bienes siguen dando frutos, siguen generando deudas, las deudas generan intereses. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué reglas nos rigen? A mí se me acabó la comunidad. Entonces esa gestión separada, esa responsabilidad separada, ¿ya no la puedo aplicar o sí la puedo aplicar? Bueno, el código trae una tremenda innovación que se agradece, debe ser lo mejor, lo que más se agradece, que ahora tenemos una regulación específica de la indivisión, de ese periodo que pasa entre que tengo una sentencia que dice se extinguió, nos ponemos de acuerdo, hicimos un divorcio bilateral las dos y dijimos que habíamos dicho, presentamos la demanda el 5 de agosto y dijimos que en noviembre del 17. Bueno, yo ahora tengo una sentencia de divorcio que dice que estoy divorciada, pero todos los bienes míos propios y gananciales siguen estando a mi nombre, los de ella propios y gananciales siguen estando a su nombre, pues tenemos la comunidad extinguida. Y vos no sos dueña, sos titular de ese bien, pero no tenés un dominio pleno porque todos tus bienes gananciales y los bienes gananciales de ella entraron en una indivisión, no para los terceros, porque para los terceros seguís siendo vos la titular y yo la titular, pero hay una indivisión porque tenemos que partirlos, porque dijimos que esos bienes eran gananciales. Entonces, ¿qué reglas se aplican durante esa indivisión postcomunitaria? Bueno, ahí hay alguna complejidad, que eso sí me gustaría explicárselos. Entonces hablaría de esto y hablaría de esto, pero sí que sepan qué es. Que sepan qué es la indivisión postcomunitaria. No sé, les parece que lo de que quiere que les explique un poquito de indivisión. Hay tan poquitos alumnos y este tema es tan complejo que a mí me gustaría explicárselo al curso entero. Y los que tienen el parcial, pongan su cabeza en el parcial. ¿Les parece? O sea, esto está subido. O sea, que para estudiar para el práctico lo pueden estudiar, pero me parecía que había que explicar 2 o 3 cosas para que cuando entren al Power entiendan. Pero ya es como que estamos en la cola. Nos faltaría estudiar indivisión, explicar las reglas, si tiene alguna complejidad, y después ya entrar a liquidación y partición de bienes. Y ya terminamos comunidad y régimen de separación de bienes, que lo ven ustedes solo para el parcial, porque el régimen de separación de bienes es la nada misma, porque cada uno contraemos matrimonio y cada uno conserva, salvo todo ese paquete de medidas que vimos ayer. Las disposiciones esas que le llamábamos régimen primario, el deber de contribución, la protección de la vivienda y la responsabilidad solidaria. Pero esto tiene una complejidad. Entonces, lo dejo, si ustedes me habilitan, lo dejo para que todo el curso. ¿Les parece? Sí. El máster va a ser sobre esto, no sobre alimentos y nutrición. No, el práctico es patrimonial. Porque el práctico que nosotros no subimos para esto de alimentos. No, bueno, pero no lo tuvieron que ocupar. Claro, por eso te pregunto, no es que se pasa. No, si me apuro por explicarles esto, es porque el práctico del día 12, este práctico estaba previsto para el día 12 de mayo, la semana que viene. Lo adelantó, no va a pasar, de ninguna manera. No se toma. La clase que se perdió, se perdió, y saber cuál es el problema es que ustedes pierden una nota. Pero desgraciadamente no tenemos manera no tenemos días para pasarlo. ¿Eh? Perfecto, quieren solo los chicos de Minero. Ya, me saco una foto, espera. ¿No quiere llevar su libro? No, sí, pero yo la doctora no la veo hasta el martes. Ella nos tomaría profe, que no podemos hacer ¿Usted está acá? Yo voy a tratar de que en una clase, por supuesto que ella les va a avisar, no sé cuál es la próxima clase que ella tiene pautada. No, porque lo tiene que decidir ella. Tiene que ella poder. Pero si ella tiene que poder. Si ella le da la clase y es un tema que lo tiene que ver y todo eso, o sea, lo tiene que poder ver ella. Si
si ella no puede, vamos a ver si ¿Te acordás? puede venir a una clase de la doctora Faes o algo. Vamos a tratar de que se los tome. Yo voy a hacer de una manera fotocopia. excepcional. Porque no podemos presentar, no tenemos fechas para hacer. Yo ya tenés. Parcial, adiós. Bueno, profe, gracias. Bueno, tenemos ratitos que no. ¿A qué hora sale? Ah, no, bueno, voy a. Bueno, el parcial de ello Daño sobre el gráfico, por el Sí, que choque con bancario. sí. A mí me choca con bancario. Ah, sí, también. Porque, claro, porque nosotros tenemos un bancario y pasa por el mar. Tenemos cosas. Gracias por explicarlo. Bueno, puede terminar los dos. Escuchar. Bueno. Si no hay nadie acá. ¿Le puedo pedir, profesora, que nos explique una sola cosita a los tres? ¿Cómo se apagará esto? ¿Qué es eso? Una grabadora. No me la deja. ¿La tiene profe o se la queda? No, te la puedes llevar, sí. Ah, no, ya le digo al chico que ya terminamos la clase. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Tantas cosas nuevas de tecnología. Yo no dejo de sorprenderme. Que te allanan el camino para Sí, sí, después lo puedo. Ah, sí. Que lo. Ya no hay problema, yo lo traje. Sí, Las aplicaciones para escribir. Realiza todo eso. sí. Chicos, ¿alguno quiere caramelo? Gracias. ¿Profe quiere caramelo? No, gracias. Evacuación del cine. Subí a 36. Universidad. Metió en la universidad. Sí. A mí me queda bien que se vuelven a ver, que no deben ser todo. ¿Qué decía que se pudieran escribir? Ahí está. Bueno, ¿usted también tiene parcial? Sí, en la cara. Ahora, Y los chicos vienen los alternativos. ustedes no. No, hoy es de bancario y los Hoy es bancario. Oye, bancario, entonces al final, pero se nos juntan el mismo día, a la misma hora, nos pasan bancario para el martes. Algunas personas. Claro, que se le junta como proceso alternativo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, acá. Bueno, qué pena. Le quería preguntar una cosita más. Sí. Porque es una duda para mí importante. ¿Cómo sería la más allá de lo que estudia? ¿Cómo funciona la diferencia entre lo que es el asentimiento en la actualidad después que se modificó el código y cómo es el consentimiento antes? No, siempre fue igual. No, por eso capaz que es una cuestión terminológica, ¿no? Entonces, Exactamente. Pero ya el código anterior estaba absolutamente de acuerdo a la humana que no había un consentimiento, pero un asentimiento. Consciente quien participa del acto y es responsable por el acto. No, usted puede asentir y participar del acto, pero sin ningún tipo de responsabilidad. está claro eso, sí. Siempre fue igual. Antes y ahora siempre fue igual. Es una El cuestión. que atiende solamente cumple con un recaudo formal para darle validez al acto.
Pero no puede ser demandado por daño Sí. y perjuicio, no puede ser demandado por vicio de elección, no tiene ninguna responsabilidad por el negocio jurídico. Salvo que firme porque No, está no, no afectado. siempre tiene que firmar, pero En el caso de los registrales, pero no otro tipo de bienes. es que el asentimiento se requiere para disponer bienes registrables. Sí. Pero todo lo demás que forma parte del ajuar de dentro del hogar, supongamos. Y eso necesita asentimiento por el 456, Sí. o otro artículo. Sí, del régimen primario. No por eso yo le pregunto por tú, del régimen primario. Sí. Que no se pueda vender o que eso se llama si se vendió porque es nulo. Sí. Es igual, es asentimiento. Igual. Por eso yo estoy confundido. Es un único asentimiento, porque el único lugar que está regulado el asentimiento es el 458 Sí. y siguientes, Sí. que son artículos que están dentro del régimen. Sí. primario. No hay otra regulación del asentimiento. Está bien. Estaba Y confundido. antes era igual. En el 1271 del Código de Deberes se requería el consentimiento, Sí. decía, pero toda la vida la doctrina interpretó que se trataba de un asentimiento. O sea, es una cuestión terminológica que por eso me confundo. Exactamente Nada igual. más. Exacto, pero acá te lo enseñamos igual, ¿eh? Lo enseñamos igual. Está bien. Nunca consciente, el cónyuge no titular, nunca. El Nunca. no titular. Está bien. Claro, No, no, claro, no, que no. ejecuta, Sí. no consciente, presta, realiza el negocio, el titular del bien, el otro no, el otro va, concurre, firma Sí. para darle validez al acto en virtud de una reglamentación legal, pero no forma parte del negocio. Si el negocio trae alguna consecuencia jurídica, yo no lo puedo demandar a Por él. ejemplo, los vicios redictorios Daño, o el fraude. una nulidad, una compraventa, cualquier consecuencia que tuviera jurídica que tuviera ese negocio, el único responsable es el titular del bien, Sí. el único. Y en este caso que antes, en este caso, porque hoy lo estuve viendo, en esto de la división en sí misma que antes estaba como todo, ¿no? Y la jurisprudencia, o sea, el hecho de que hable concretamente es para que no se salga de ahí en función de que no se creen en perjuicio entre los No, expulsos. no, no, no. Por eso le pregunto. La indivisión está regulada muy clara, pero persisten las dudas en torno a cuál es el régimen de responsabilidad cuando la indivisión se produce por muerte. Ajá. Porque el artículo... Habla cuando están vivos, si quieren. No, el artículo dice, el primer artículo, el 481 dice, justamente lo que hace es reconocer la causa de la extinción. Si la causa de la extinción es por muerte, rigen las normas de la división hereditaria, Sí. dice el código. Sí, yo me percibo Si aquí. es en vida, rigen las normas de este código, salvo que hubiese acuerdo, dice el código. Aparentemente abre la posibilidad de generar acuerdos de gestión. Pero esos acuerdos de gestión no los pueden realizar los matrimonios subsistentes. O sea, aquellas comunidades que se extinguen, pero el vínculo sigue existente. Por ejemplo, las comunidades cuando se designa una separación judicial de bienes o cuando se cambia de régimen. En ese supuesto el matrimonio sigue y en ese caso el matrimonio de los cónyuges no puede pactar. O sea que no hay ninguna posibilidad que se lea un acuerdo de gestión. El acuerdo de gestión de división por voluntaria lo podrán hacer los que se divorcian. Pero, o sea, únicamente los que extinguen comunidad con vínculo. Los que extinguen solo comunidad no pueden regirse por un acuerdo. Las reglas de responsabilidad subsisten, ahí está el deber de información, bueno, etcétera, etcétera. Y los matrimonios en división comunitaria, comunidad extinguida o en división comunitaria producida por muerte, comunidad extinguida por muerte, la gran discusión que hay es si el régimen del pasivo previsto para las divisiones de comunidades hereditarias se aplica, porque ahí no habla de división de responsabilidades, y la enorme mayoría de la doctrina creemos que sí, que la separación de responsabilidad subsiste, porque si no se produciría una violación de los derechos del cónyuge superfluo, Sí. porque entraría todos los bienes de división, incluidos los de él, por el solo hecho de ser gananciales, y él quedaría privado de obtener la mitad como socio, pero eso está muy bien explicado en el Power con cuadros. Así solo, capaz que te resulta difícil comprenderlo. No, por porque eso. hay que hacer dos operaciones para entender cuál es el régimen aplicable. Primero distinguir la causa, vida o muerte, y después distinguir en vida si hay extinción de vínculo o no, también. Entonces, son como tres reglamentaciones diferentes. Y en el tema de
cuando se extingue por muerte, hay que distinguir que no se aplican las reglas de responsabilidad de la división hereditaria. Se aplica la regla subsiste la regla de responsabilidad de la comunidad, la separación. Yo no lo puedo colocar a mi acreedor. Mi acreedor no tiene por qué esperar a que cobren los acreedores del causal. No. Por eso lo quiero explicar. Ese pago, yo no tengo ese pago, estuve buscando en mis mails. No puedo bajar. Ese pago de división, ¿vos lo tienes? El Power 3, el patrimonial 3. ¿Lo tienes ese? Ah, bueno. Así El patrimonial 3. así lo tengo. No hay que imprimirlo. No, está bien, porque pide un montón de otros. Todo lo demás, pero así el pago no está bien explicado. Está bien explicada las causas de la división. ¿Cuál es lo que trae? Lo que queremos saber es qué normas se aplican. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos desentrañar. ¿Siguen vigentes las de la comunidad? Bueno, no, la comunidad se extinguió. O sí. Bueno, primero hay que distinguir la causa de la extinción, si es en vida o si es en muerte. Y si es en vida hay que distinguir si también se extinguió el vínculo o no se extinguió el vínculo. Entonces vos tenés tres formas, tres reglamentos, tres estatutos regulatorios diferentes según el supuesto. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bueno, suerte porque tienes que hacer. Gracias. Eso es lo que me dio un poco